Estas son las señales de que tus manifestaciones están llegando. Antes que nada, quiero decirte que no necesitas señales para saber que tus manifestaciones están llegando. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y si sueltas las dudas por un segundo y te convences de que ese deseo fue plantado en tu corazón por una razón divina, si te convences de que el universo puso ese deseo en tu corazón por una razón, vas a ver que esa razón es porque la versión de ti mismo del futuro ya lo tiene. Y quiero que pienses bien en esto. Aquello que deseas es inevitable y está sucediendo para ti. Es solo cuestión de tiempo para que se ajuste a tu realidad. Así que no necesitas pruebas para saber que tu manifestación está llegando, ¿ok? Este video es tu señal. Por algo llegó a ti en este momento. Está sucediendo y es inevitable. Y quiero que repitas conmigo: lo que quiero viene a mí. Lo que quiero viene a mí. Afírmalo en los comentarios. Ahora mismo, lo que quiero viene a mí. Ahora sí te voy a dar unos ejemplos de las señales que son definitivas para saber que tu manifestación está llegando. Pero antes de eso, me presento. Oli, mi nombre es Dana, yo soy tu manifestadora personal y yo manifiesto por todos los que me están viendo. Así que suscríbete a mi canal para recibir esta energía. Y además, todo lo que vas a encontrar en mi canal es sobre manifestación. Así que si te gustan esos temas, te va a encantar ver mis videos. Ahora, la primera señal de que tu manifestación está llegando es que tienes visualizaciones recurrentes. Es decir, empiezas como a soñar despierto con eso que has estado deseando. Incluso mientras estás haciendo algo que no tiene nada que ver o estás conversando con alguien de algo que no tiene nada que ver, de repente te acuerdas de ese deseo, de esa persona, de esa situación o cosa que estabas deseando o que estás manifestando. Y son momentos totalmente random porque no te sientas tú a visualizar sobre eso, sino que simplemente las imágenes aparecen en tu mente. Como que estás haciendo cualquiera de esas cosas y de repente, ¡puf!, empiezas a verla y empiezas a sentir cosas, empiezas a imaginarte y a elaborar una película en tu cabeza y empiezas a sentir como que fuera ya real. Por ejemplo, si estás manifestando a una persona específica, de repente te empiezas a imaginar que estás teniendo una conversación con esa persona mientras estás lavando los platos, ya, mientras estás conversando con tu prima, lo que sea. Y solo esa imagen aparece y no como una obsesión ni con un sentimiento de desesperación, sino como algo que ya pasó, como un recuerdo. Tal vez te imaginas a ustedes dos cocinando juntos o trabajando juntos o viajando juntos, o te imaginas que le presentas a tus amigos y por esos segundos se siente totalmente real. Y lo más extraño es que no estabas pensando ni haciendo nada relacionado con eso, simplemente apareció. Y esa es la señal. Pero es importante que no sientas esa desesperación o ansiedad, sino que esa imagen viene con tranquilidad, como un recuerdo que ya sucedió, como algo familiar, como que ya forma parte de tu realidad. Y para mí esa es una de las señales más poderosas que existen, porque eso significa que tu subconsciente ya no está peleando contra esa realidad, ya la está aceptando y la está integrando, o sea, la está considerando como una posibilidad. Y cuando una realidad se vuelve normal en tu mente, generalmente no tarda mucho en reflejarse ahí afuera. Y a mí me ha pasado muchísimas veces, en muchos momentos de mi vida, justo cuando pensé que ya no había esperanza, surgían estas imágenes, estas visualizaciones, estas películas en mi mente, de la nada y con toda la paz. Yo empezaba a soñar despierta, y no porque estuviera practicando manifestación o estuviera visualizando las cosas, sino que simplemente aparecían y cada vez se sentían más reales y más familiares, más cercanos, y después de repente se daba. Y escúchame bien, muchas veces creemos que somos las únicas teniendo esos pensamientos o soñando despiertas con la otra persona o con lo que sea que estés manifestando. Pero ¿qué tal si no es así? A veces los pensamientos no vienen de nosotros mismos, sino del universo. Y el universo está conectando a todo lo que está sucediendo detrás de cámaras. Eso quiere decir tú y tu manifestación, tú y tu persona. A veces ese pensamiento sí puede ser transmitido desde tu persona especial. Y no te estoy diciendo que cada uno de los pensamientos que tengas sea una realidad o una señal.
No, pero cuando empiezas a sentir esa conexión de forma constante, cuando la realidad empieza a sentirse familiar antes de existir físicamente, cuando esa historia empieza a reproducirse en tu mente sin que tengas que forzarla, para mí eso ya es una señal de que las cosas se están moviendo detrás de escena. La segunda señal es una de mis favoritas y muchas veces para algunas personas es la primera señal que aparece, especialmente si eres una persona muy conectada con la música. Si escuchas música mientras trabajas, mientras cocinas, mientras manejas o haces cualquier cosa, seguro me vas a entender de qué estoy hablando. Hay momentos en que una canción aparece de la nada y no es una canción que tú la hayas puesto porque estabas pensando en tu manifestación, sino es una canción que simplemente empieza a seguirte. La escuchas en la radio, la escuchas en el bus, la escuchas en el carro, la escuchas en una cafetería y de pronto empieza a aparecer en todas partes. A veces ni siquiera es una canción que está de moda, es una canción antigua o que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Y cuando al fin te pones a escuchar bien la letra, te das cuenta de que está describiendo exactamente eso que estás tratando de manifestar o eso que estás viviendo en ese momento o sintiendo con respecto a esa manifestación. Yo siempre pensaba que eso pasaba porque me identificaba con la canción. Pensaba que la letra era un reflejo de lo que estaba pensando, nada más, como una coincidencia, pero con los años empecé a verlo de otra manera. Muchas veces no es la canción describiendo a tu presente, es la canción mostrándote un adelanto de tu futuro. Es como si el universo estuviera enviándote pistas, una confirmación, un guiño y diciéndote sigue adelante porque vas por el camino correcto. Y es chistoso porque estas canciones suelen aparecer justo antes de que las cosas ocurran, antes de que llegue el mensaje, antes de que llegue la llamada, antes de que llegue la oportunidad, la relación. Y es tan sutil, pero persistente. Porque nosotros ni siquiera escuchamos las canciones, a veces estamos tan concentrados en lo que estamos haciendo, que esa letra simplemente suena y suena y suena y la dejamos pasar. Por eso siempre tienes que prestar mucha atención a tus sentidos. Cuando una canción empieza a perseguirte, detente un poco, escúchala, presta atención a lo que dice. La señal no siempre está en la melodía, sino en las palabras que te está diciendo. Ese es el mensaje. Ahora, la tercera señal es que empiezas a ver alineación por todas partes. Esto puede ser números angelicales repetidos. A veces son símbolos, a veces son animalitos que te visitan recurrentemente. Los picaflores o colibríes vienen siempre que alguien o algo como el universo trata de comunicarte algo. Pero estos símbolos de alineación no aparecen de la forma en que esperas. No es que una voz del cielo va a salir a gritarte qué tienes que hacer. A veces son simplemente detalles sutiles, pero que son repetidos y que tienes que empezar a notar, porque están tratando de mostrarte algo. Por ejemplo, y te voy a contar algo muy personal. Hace un tiempo yo vivía en plena ciudad, en una casa que básicamente era una bodega. Era cuando yo vivía endeudada y no sabía qué iba a pasar de mi vida al siguiente día. No tenía un trabajo estable, no tenía nadie que me ayudara. Mis padres habían fallecido, yo estaba sola y pasé años viviendo ahí, pero yo soñaba. Y mi sueño más grande era vivir en el campo, salir de ahí, salir de mis deudas. Y en una de esas aventuras que yo tomaba como experiencias para abrirme la mente, la visión, porque la cábala dice, si tú lo puedes visualizar, tú lo puedes crear. Entonces, para crear esta experiencia de visualización, yo visitaba casas en el campo, aunque no pudiera pagarme la vida ahí. En ese entonces yo no tenía nada, pero iba a ver esas casas. Y mientras seguía yo viviendo en la bodega sola, con miles de dólares de deuda, un día simplemente empecé a ver caballos en todo lado. Y era lo más raro porque yo vivía en el medio de la ciudad, rodeada de cemento, de edificios, de concreto. Mi bodega era mi bodega, no tenía ni ventanas. Apenas tenía una ventana que daba a la calle. La única vista que yo tenía era de autos. Y de pronto empecé a ver caballos, no caballos físicamente porque era la ciudad, no había dónde poner los caballos, pero caballos como una amiga se había comprado una escultura de madera de un caballo. Y fue lo más raro, ella no tenía nada que ver con los caballos tampoco. Yo no tenía nada que ver con los caballos, yo no tomaba clases de equitación, nunca en mi vida tuve un caballo. Y tengo que decir que las casas que yo visitaba en el campo, ninguna tenía caballos. Pero de pronto mis chats tenían emojis de caballos, en conversaciones que no tenían nada que ver con caballos. O revista que abría, periódico que abría, pantalla que abría, un caballo. Caballos, jinetes, caballos, en todo lado. Y no era solo un día random, sino repetidamente. Casi todos los días veía caballos
Y de pronto, en una de mis visitas, encontré una casa y yo sentí en mi corazón que esa era la casa de mis sueños. Cuando las cosas se dieron la vuelta y pude solucionar mis deudas y pude salir de esa casa, y esta es una historia para otro video, pero en ese día yo pregunté si esa casa estaba disponible. Y estaba disponible en ese día. Fue como enviada del cielo. ¿Y sabes qué tiene esta casa que ninguna de las otras casas que yo vi tenía? Caballos. Yo vivo en un lugar lleno de caballos. Para mí los caballos fueron la señal de que todo iba a estar bien, de que tenía que seguir por ese camino, de que tenía que hacer las cosas como mi intuición me estaba indicando en ese momento de mi vida. Y no te cuento esta historia personal para decirte que yo puedo o que conseguí la casa de mis sueños, sino que tú también puedes hacerlo y que cualquiera puede hacerlo. Todos tenemos el poder de visualizar y de crear lo que queremos para nosotros. Y a veces puede estar más cerca de lo que pensamos. Y que aunque no necesites las señales, siempre van a estar ahí. Por eso te digo que prestes atención a las cosas que se repiten. Eso que aparece una y otra vez, una canción, una idea, un símbolo, un número. Cuando empiezas a recibirlas, no necesitas obsesionarte con ellas. Simplemente obsérvalas, porque estas son una confirmación de que algo ya se está moviendo a tu favor. Y así es como sabes que tu manifestación está cerca. Y no porque necesites pruebas o porque ya puedas verla cerca a través de las señales, sino porque ya ves que el universo te está guiñando un ojo. Como si te estuviera diciendo, sí, es por ahí, es por ahí. Y estas señales también confirman que tu intuición es la que guía el camino. Nunca te olvides de hacerle caso a tu intuición, porque es la brújula que conecta con estas señales, que te ayuda a tomar las decisiones y el camino que debes seguir para acercarte más a tus manifestaciones. Y vas a recibir señales. Así vas a saber que estás a días, semanas, tal vez horas o solo a segundos de que tu manifestación llegue, ¿ok? Presta atención. Y si te gustó este video, ponle like y suscríbete para conversar más sobre manifestación. Yo te mando un abrazo de luz y te veo en mi próximo video. Bye.